Pocas personas en la Tierra han reflexionado alguna vez de dónde salió esta idea tan absurda de que un gas mágico puede tener algún efecto sobre el clima y mucho menos uno emitido por el ser humano. Esta idea de que es culpa del hombre que el clima esté cambiando ahora rápidamente se publicó en 2000 en el informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Se publicó el llamado gráfico del palo de hockey que mostraba cómo ha cambiado el clima en los últimos 1000 años. El autor de este gráfico es Michael Mann. En este gráfico cometió algunos errores y suposiciones muy graves que muchos climatólogos señalaron más tarde. En primer lugar, combinó varias técnicas de cálculo diferentes, cosa que no se puede hacer. Por ejemplo, aquí tomó anillos de árboles y aquí tomó termómetros. Además, todo este gráfico representa un cambio en las temperaturas de solo 1 grado. Esta zona gris es un área de incertidumbre, es decir, la temperatura podría estar en cualquier lugar de esta zona gris. Pero él ha dibujado la mediana en el medio, en el centro, y entonces podemos ver solo este gráfico de cómo supuestamente solo durante la última era industrial las temperaturas empezaron de repente a subir bruscamente cuando la gente supuestamente empezó a emitir gas mágico. Las personas interesadas en la historia y la arqueología saben muy bien que hubo un máximo cálido medieval y una edad de hielo medieval y los periodos cálidos minoico y romano, en los que las temperaturas cambiaron drásticamente. El planeta era muchas veces más cálido, pero por desgracia Michael Mann no mostró estos datos en este gráfico de los últimos 1000 años. Muchos matemáticos y climatólogos intentaron entonces reconstruir este gráfico para obtener exactamente los mismos resultados, pero no lo lograron. Es decir, pasaron muchos años antes de que se dieran cuenta de que él simplemente había cortado esta curva rosa y unido los datos que necesitaba y, básicamente, había hecho trampa. Y esto está demostrado. Perdió varios tribunales, no pudo explicar cómo hizo este gráfico. Sin embargo, precisamente este gráfico es la base de la hipótesis de que las temperaturas están subiendo ahora debido a las emisiones de este gas mágico por el ser humano. Luego, en 2010 se produjo un enorme escándalo, el ClimateGate, cuando unos piratas informáticos piratearon y publicaron la correspondencia del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En esta correspondencia, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático hablan sobre cómo debe retocarse y falsificarse este mismo gráfico del palo de hockey y cómo eliminar a los editores de las revistas que dicen que hay algo mal aquí y poner a su propia gente en su lugar. Así es como se veía el mismo gráfico del cambio de temperatura en 1990. Está marcado en rojo y ya en 2001, después de la publicación del gráfico de palo de hockey, empezó a verse así. Es decir, eliminaron la edad de hielo medieval cuando los holandeses patinaban, eliminaron el periodo cálido cuando se cultivaban uvas en Londres, etc. Es decir, los datos fueron simplemente borrados y ahora tenemos este hermoso gráfico, con la ayuda del cual ahora llaman nuestra atención sobre el hecho de que somos nosotros los culpables del cambio climático y cómo ha cambiado el clima antes sin ayuda humana. No se especifica, pero todos estos periodos históricos quedan reflejados en los núcleos de hielo. Los núcleos de hielo son como una biblioteca, ellos conservan la historia de cómo ha cambiado el clima. Por ejemplo, los núcleos de hielo de Groenlandia muestran que el clima ha cambiado significativamente en los últimos 12.000 años, durante el Holoceno y el último periodo entre 6.000 y 9.000 años atrás, según diversos datos. Fue el óptimo del Holoceno, en el que las temperaturas del planeta eran 3 grados más altas que ahora. Y el ser humano no pudo influir en ello de ninguna manera. Las temperaturas eran bastante altas en aquella época. Estos datos están disponibles en paleontología y biología sobre cómo las zonas climáticas se desplazaron en aquella época. El óptimo del Holoceno está muy bien estudiado, pero lo más interesante es cómo ha cambiado la concentración de gas mágico a lo largo del Holoceno en los últimos 12.000 años, en función de estas mismas temperaturas. Aquí vemos los cambios históricos y así es como ha cambiado la concentración de gas mágico. No hay ninguna correlación entre los dos. El gas mágico no le importó en absoluto cómo cambiaron las temperaturas. Bueno, 12.000 años es un periodo bastante largo y supongamos que puede haber errores en los núcleos, pero veamos el último periodo, el tiempo desde el que tenemos termómetros. Cómo ha variado la temperatura en función del gas mágico y aquí la curva roja es cómo han ido aumentando las concentraciones de gas mágico.
en los últimos 120 años. Y así es como las temperaturas se están comportando. Las temperaturas primero subieron cuando el gas mágico no subía mucho y luego, cuando empezó a subir mucho, las temperaturas empezaron a bajar. Y es bien sabido que hasta los años 70 el mundo se preparaba para la era glacial y los periódicos escribían sobre ello. Así que resulta que por alguna razón el gas mágico se comportó así solo desde los años 80 hasta el periodo más reciente. Pero si se fijan bien, esta curva de aquí es la emisión de gas mágico durante los últimos 160 años. Y este es el efecto que supuestamente ha tenido en el cambio climático. Es decir, primero hubo calentamiento y luego enfriamiento, enfriamiento y así sucesivamente, es decir, no hay ninguna influencia mutua. Al mismo tiempo, a lo largo de la era industrial, que es el periodo activo comprendido entre 1958 y 2014, la concentración total de gas mágico en la atmósfera ha variado en 8 milésimas. Hay numerosos grupos de equipos científicos que pierden tiempo y dinero intentando calcular ecuaciones para sus modelos climáticos del tipo cuanto más CO2, más alta es la temperatura. No lo consiguen porque en este momento los gráficos no se ajustan a la realidad y aquí está probablemente el momento más revelador. En 2020 las empresas estaban cerradas debido a la pandemia, el aire de las ciudades se limpió de smog, la gente se quedaba en casa, no conducía coches, no quemaba gasolina y de hecho la emisión del gas mágico se hizo menor. Y este es un hecho absolutamente cierto. Aquí está el gráfico de emisión. Entonces la concentración del gas mágico en la atmósfera debería estar disminuyendo, pero sigue subiendo igual como antes. Y no le importa en absoluto que la gente haya dejado de emitir tanto este gas durante un tiempo. Todo el mundo sabe muy bien qué medidas se proponen ahora para reducir la concentración de gas mágico. Los líderes mundiales celebran conferencias mundiales sobre el clima y en ellas toman decisiones bien conocidas. Pero aquí está esta curva, la concentración de gas mágico está pintada con los colores del cambio de temperatura. Todas las conferencias sobre el clima están trazadas en ella y vemos que de una conferencia a otra, ningún esfuerzo conduce a ninguna reducción de la concentración. La curva sigue subiendo como si estuviéramos pagando para que suba. Absolutamente ningún resultado en 40 años de lucha. Mientras tanto, en 2020 y 2021 se ha gastado un total de 532.000 millones de dólares de los contribuyentes para luchar contra 4 moléculas por cada 10.000. Y el plan es hacer crecer la lucha hasta los 90 billones de dólares en 2040, lo que equivale a toda la economía mundial. ¿Pero cuál será el resultado? Podríamos cerrar todas las fábricas y negocios. Podríamos incluso dejar de respirar por completo. Según los cálculos, hasta el año 50 habrá 66 ppm más a la atmósfera. Una descarbonización total, el abandono absoluto de todo nos daría una reducción de menos de 1 ppm y nos costaría billones de dólares. Así que el clima es un tema muy candente. Ahora te das cuenta de cuánto dinero hay en juego y cuántos científicos son sobornados, mientras que el clima está cambiando mucho en realidad. Y en este momento nadie se ocupa de la geodinámica y salvar a la gente, de la evacuación temprana y predicciones reales de cataclismos. Estamos perdiendo el tiempo, gastamos una cantidad demencial de dinero luchando contra una molécula entre 1 millón. Los precios para los consumidores están subiendo para absolutamente todo. Pero la concentración de gas mágico no cambia en absoluto. ¿Por qué? Porque los humanos emitimos poco más del 1% del total y el resto lo crean las fuentes naturales. Y aquí vale la pena pensar por qué ahora las fuentes naturales se activaron tanto. Al fin y al cabo, en 12.000 años esto no había ocurrido nunca. Y en ese caso, ¿hasta qué punto debemos concentrarnos en estas 4 moléculas de entre 10.000? Eso debe decidirlo cada uno por sí mismo, es responsabilidad de cada persona. Y si conocemos esta verdad, no debemos callarla. Tenemos que formar una demanda pública para la creación de un centro científico unificado para poder resolver los verdaderos problemas climáticos. Háblale a todo el mundo del problema climático. Si somos muchos, nuestras voces se oirán.